¿Cómo podemos aprender vocabulario que es complicado para nosotros porque es de una lengua que está muy alejada de nuestra lengua materna, por ejemplo? ¿O cómo hacemos para recordar una palabra que por cualquier motivo no nos entra? Pues en este vídeo voy a explicaros exactamente qué es lo que podéis hacer para recordar una o muchísimas palabras y lo importante, que se te quede en la cabeza. Quédate conmigo. Antes de nada, quiero explicar cuál es el tipo de vocabulario al que nos podemos enfrentar cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera. Hay tres tipos. Para analizar esos tres tipos, voy a dar ejemplos en cada uno de ellos en los idiomas en los que yo trabajo, que son el inglés, el español y el coreano. Primer tipo. Se trata de las palabras que son fáciles de recordar o de aprender porque se parecen mucho a nuestra lengua materna o a una palabra de una lengua que ya conocemos. Por ejemplo, en inglés el verbo to appreciate se parece muchísimo a cómo suena el verbo en castellano apreciar. Son verbos que no solamente se parecen de cómo se oyen, sino que es que además tienen exactamente el mismo significado. Este no es el caso de appreciate, porque además es un falso amigo con apreciar, pero podría ser, por ejemplo, el caso de telephone, teléfono. Estas palabras son fáciles de recordar y de aprender, por lo menos al principio, pero también plantean sus dificultades. Por ejemplo, una dificultad que tienen a la hora de memorizar este tipo de palabras tan parecidas es el tema de la ortografía. Como se parecen tanto en cómo se escriben, es muy fácil que, por ejemplo, un verbo como to appreciate no pongamos dos P's y pongamos solo una. Otra de las dificultades que tienen este tipo de palabras tan similares es, pues, la obvia, la pronunciación. La pronunciación del inglés y del castellano son muy diferentes y al final tener una palabra que se parece tanto a la nuestra hace que tendamos a pronunciarla como la pronunciaríamos en nuestro idioma. Entonces aquí lo que nos resulta complicado no es recordar la palabra en sí, sino cómo se pronuncia esa palabra y cómo se escribe esa palabra. El segundo tipo de vocabulario con el que nos podemos encontrar a la hora de enfrentarnos con palabras en una lengua extranjera son palabras que quizá no se parecen a lo que sería el equivalente en nuestra lengua, pero se parecen a otras palabras de ese idioma que ya conocemos. Esto lo voy a explicar con un ejemplo muy claro y voy a utilizar para ese ejemplo algo que justamente me ha ocurrido esta mañana. Yo iba por la calle y he escuchado una conversación de una madre a su hija. La niña tendría pues como, no sé, 6, 7 años quizá, igual menos. Y la madre le decía a la niña: luego vas a agradecer la sombra que te dan los árboles. Y la niña le pregunta a su madre: ¿qué quiere decir agradecer? Y su madre se lo ha explicado de la siguiente manera: agradecer es cuando tú sientes que quieres dar las gracias por algo que han hecho por ti. Y le dice a la niña: ¿ves cómo se parece agradecer a la palabra gracias? Así que agradecer es dar las gracias. Esto es un ejemplo claro de este segundo tipo de palabras. Palabras que nos resulta más o menos fácil recordar porque tenemos una conexión que para nosotros tiene sentido con esa palabra. Y esa conexión es con una palabra que ya conocíamos previamente. Y ahora vamos con el tercer tipo, el más difícil, y el tipo que nos ha traído al vídeo de hoy. Palabras que son muy difíciles de aprender, muy difíciles de recordar, porque no tienen absolutamente nada que ver con nada. Pongo un ejemplo en coreano. Una palabra o un verbo, mejor dicho, como dar las gracias en coreano es 감사하다. No se parece a nada que conocemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestro cerebro asimile esa palabra y la ligue a ese significado? Para esto os voy a dar dos técnicas muy útiles y que tienen que ver con la mnemotecnia. Los mnemónicos, para el que no lo sepa, son palabras que se utilizan en informática para sustituir a códigos. Los mnemónicos no solamente se utilizan en informática, sino que también se utilizan en otras áreas de aprendizaje, como por ejemplo el lenguaje musical o también, ¿por qué no?, los idiomas. ¿Y cómo utilizamos los mnemónicos aplicados a este contexto, el de las lenguas? Primera estrategia: ligamos esa palabra a conceptos que ya tenemos asimilados en nuestro cerebro y que vienen de ese lenguaje original, del coreano en este caso. Así, un verbo como 감사하다 tiene, digamos, dos sílabas que son kam
y sa. Si sabemos previamente que en coreano kam es kaki y sa es el verbo sada, que quiere decir comprar, y que el verbo hada es un verbo comodín y que por tanto conocemos de sobra, podemos hacer este esquema. Una chica que compra kakis y luego lo agradece toda la familia. Entonces, en esta primera estrategia lo que hemos hecho ha sido ligar esa palabra, el significado de esa palabra y el sonido de esa palabra a conceptos con el mismo sonido y que ya conocíamos. La segunda estrategia se aplica para cuando no tenemos ningún concepto aprendido previamente de ese idioma que podamos conectar a esa palabra nueva. Entonces, en este caso tiramos de nuestra lengua materna. 감사하다 se puede parecer mucho a cansada, ¿no? 감사하다, cansada. Entonces podemos crear un esquema como este. Una chica que está cansada y que después agradece, da las gracias cuando le dejan dormir. Lo bueno de los mnemónicos es que existen infinitas posibilidades y además que es algo que uno mismo crea para sí, con lo cual es muy personal, está hecho muy a medida y garantiza un nivel de asimilación muy alto. La pega que puede tener, que es una pega a medias, es que lleva tiempo y trabajo. Pero he de decir que ese tiempo, ese trabajo que se invierte en crear estos conceptos o estos esquemas mnemónicos, luego a la larga son beneficiosos para nosotros, porque todo ese trabajo que se hace también ayuda a nuestro cerebro a aprender, adquirir y asimilar vocabulario. Así que no es trabajo tirado a la basura. Quizás ahora entenderéis por qué hay algunos idiomas que resultan tan difíciles de aprender y otros no tanto. Por eso digo que para una persona cuya lengua materna es el español, por ejemplo, un idioma como el coreano siempre va a ser muy difícil, pero para un japonés, por ejemplo, el coreano no lo es. Los idiomas, todos, siempre parten de algún punto en común, de alguna raíz común con otros idiomas. Así tenemos, por ejemplo, las lenguas romances como el español, el francés, el portugués, el italiano, que todas ellas parten de una base latina. Por tanto, si yo quiero aprender un idioma también de esa base latina, como por ejemplo el portugués, siempre me va a resultar mucho más fácil a mí que a un japonés, porque voy a encontrar muchas más palabras que voy a poder asociar a palabras o conceptos de mi lengua materna que ya tengo asimilados. Lo mismo pasa con el tema de los idiomas asiáticos como el coreano y el japonés. Son idiomas que tienen una misma base que parte del chino. Así, para un japonés no es tan difícil el coreano. El idioma que resulta muy difícil de aprender a un japonés, por ejemplo, es el español. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir qué idioma queremos aprender, porque si ya desde el principio sabemos a lo que nos estamos enfrentando, nos vamos a ahorrar muchísima frustración en el camino. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil, ya sabes que puedes suscribirte a mi canal y te invito a que me dejes en la caja de comentarios opiniones o incluso ideas, dudas sobre temas que tienen que ver con los idiomas y de los que te gustaría que hiciera algún vídeo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.